Entonces, si les parece bien, damos inicio a la sesión. Sí. Gracias. Buenas tardes. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los Acuerdos Generales 6-2020 y 20-2020, ambos emitidos por el Pleno de este tribunal. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración los proyectos que se listaron. Si me permiten, yo quisiera hacer un comentario respecto a uno de ellos. Es en relación al expediente JDC 114-2020, que se encuentra en la ponencia del magistrado Raimundo Wilfrido. Quisiera hacer una solicitud muy respetuosa y que se pudiera regresar este expediente a la ponencia por algunas observaciones que voy a hacer en este momento. Es en relación a un planteamiento formulado por Soriel Jiménez Santiago respecto al tema de su aguinaldo 2019. Advierto que existen violaciones procesales graves en el proyecto. Al respecto voy a citar en relación a 2 escritos, uno signado por el actor y otro signado por la autoridad responsable. En la parte respectiva de lo siguiente, que tal menciona el proyecto que se pone a consideración. Mediante escrito de fecha y recibido en este tribunal el 17 de este mismo mes, informó que había acudido a Banorte y realizado el trámite respectivo para tal corrección, acompañando copias de las documentales que así lo acreditaban, lo cual se robustece con lo señalado por el presidente municipal en su oficio de fecha 19 pasado, en el que de igual forma manifestó que se había realizado la corrección ordenada y que había hecho entrega al actor de su tarjeta de débito para que pudiera acceder a los fondos de su cuenta bancaria, anexando los documentos que así lo constatan. La gravedad de esta circunstancia descansa en que las documentales antes referidas, si bien fueron presentadas en este tribunal en las fechas antes referidas, lo cierto es que no han sido objeto de estudio del magistrado instructor, es decir, no obren autos el acuerdo de instructor o del pleno mediante el cual se emita un pronunciamiento respecto a las implicaciones jurídicas sobre el contenido de dichos documentos, por lo cual, con la finalidad de no vulnerar los derechos relacionados con el debido proceso, lo correcto es que en un primer momento el magistrado instructor se pronuncia respecto a dichos documentos para que en un segundo momento se esté en posibilidad de incluir esta motivación en el proyecto que se pone ahorita a consideración. Lo digo de esta manera porque se encuentra todavía en instrucción con el magistrado Miguel Ángel. O sea, son documentales que el magistrado Miguel Ángel no ha acordado, o bien no hemos tenido un acuerdo de magistrado instructor, o bien no hay un acuerdo de pleno respecto a las documentales. Y prácticamente ya en este proyecto se le está dando ya como si se hubiera emitido un pronunciamiento respecto al magistrado instructor. Entonces yo creo que hay que respetar la parte que le compete al magistrado instructor, en este caso el magistrado Miguel Ángel, y posteriormente a lo que él acuerde en relación a las constancias que le hicieron llegar al expediente,
pues pueda el magistrado instructor del expediente JDC 114-2020, pues poder ya pronunciarse al respecto. Esa es mi petición en relación a este asunto. No sé si alguien quisiera comentar algo. Adelante, magistrado Raimundo. Sí, yo considero que no existe ningún motivo para no resolver este asunto. Ese comentario que usted hace, Presidenta, yo lo considero que es propio de cuando entremos al análisis del fondo del asunto, pero no existe ningún impedimento de carácter procesal para poder retirarlo de la lista de asuntos a resolver en este momento. Así que yo solicitaría de que pues entremos a resolverlo, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Si me permiten, también voy a comentarlo. Yo creo que sí tenemos que tener los cuidados procesales, como lo acabo de decir. El expediente donde obran esas documentales no es en el expediente JDC 114-2020, es en el expediente JDC 124-2019. Son documentales que le pertenecen a otro expediente. Si bien es cierto, con esa documental se está tratando de motivar el proyecto que se pone a consideración, yo siento que es grave el que queramos pasar por alto al magistrado instructor, porque el magistrado instructor es el que tiene que analizar las constancias y una vez analizadas las constancias, él tiene que emitir un acuerdo como magistrado instructor y el trato que le dé a las constancias. Entonces, si nosotros tomamos esas constancias, estaríamos haciendo una valoración y pasando por alto, pues que también el magistrado tiene el derecho, porque es su expediente, de acordar. Entonces, yo solamente estoy pidiendo que cuidemos las formas procesales, respetemos la ponencia que tiene a cargo el expediente JDC 124-2019 y que una vez que el magistrado instructor ya emita ese acuerdo donde valore las pruebas y determine de esas constancias qué valor les va a dar, entonces ese acuerdo ya sirve para que en el otro expediente, el JDC 114-2020, pues entonces ya se puedan tomar para que obren como pruebas y no así como se pretende hacer en este momento. Entonces yo creo que sí tenemos que cuidar las formas procesales, el respeto al magistrado instructor, porque de lo contrario entonces llegaría cualquier constancia, yo solamente pido el expediente, la reviso sin ver que ya hubo un acuerdo y que cada magistrado tenemos ese derecho de poder revisarlas previamente. Entonces, precisamente creo que es uno de los sentidos de que existan 3 ponencias, que existan magistrados instructores y que tengamos nosotros esa facultad de poder acordar. Incluso no tengo idea cómo lo vaya a acordar el magistrado, no sé si lo vaya a hacer con un acuerdo de instrucción, no sé si lo vaya a pasar en un acuerdo plenario, no lo sé, porque es una facultad que tiene el magistrado instructor del 124. Entonces, tenemos que cuidar esas formas, tenemos que respetar la instrucción de los expedientes y, por supuesto, lo que determine cada magistrado. Creo que ahí versa el poder nosotros caminar. Entonces, no le veo problema de por qué tendríamos que necesariamente resolver, no le veo la urgencia, por el contrario, yo creo que abonaría a tener más certeza y para mí es un respeto que merece el magistrado instructor y no pasármelo por alto. Ese es mi comentario. Pero si gustan, lo podemos someter a votación. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Adelante, magistrado Raimundo. Sí, no, yo considero que aquí no es faltar el respeto a nadie, simplemente en el proyecto, en este asunto, se revisan los requisitos de procedibilidad del expediente, del juicio. ¿Están satisfechos los requisitos de procedibilidad? Eso que usted comenta no es un alegato respecto de la procedencia o procedibilidad del juicio para poderlo resolver. Eso que usted comenta posiblemente vaya más al fondo del asunto. Y respecto de que esos documentos estén en otra ponencia, desde el momento mismo cuando un documento ingresa al tribunal por vía de oficialía de partes y que es recibido por la Secretaría General, todo lo que está en el tribunal, nosotros estamos obligados a conocerlo y por lo tanto eso es un hecho notorio para todos. Así que en aras de esa
justicia amplia, plena, integral. Por eso es de que estamos presentándolo para su resolución. Pero, repito, se revisaron los requisitos de procedibilidad para que entre a este momento a resolverse y todos están satisfechos. Tiempo, oportunidad, legitimación, todo está satisfecho. Así que quizás, no digo que sí, quizás, o en el caso de que usted tenga razón de lo que dice, pero eso es más atendiendo al fondo del asunto. Así que no le veo ningún problema de procedibilidad a que se resuelva, y en ningún momento es faltar el respeto a nadie acá. Gracias. Gracias, magistrado Raimundo. Magistrado Miguel Ángel, adelante, por favor. Sí, solamente para hacer un comentario muy breve. Yo, la verdad, tampoco creo que se esté faltando al respeto con el proyecto del magistrado. No creo que sea la intención. Efectivamente, estos documentos llegaron al expediente correspondiente, el JDC 124, en el cual estamos velando por el cumplimiento de nuestra resolución. Están en este momento terminando los proyectos respectivos para poder atender los planteamientos que hacen las partes. Como ustedes saben, en estos últimos días hemos estado, la verdad, ocupados en un tema relevante que resolvió Sala Jalapa y que nos ha obligado a estar totalmente atentos a la elaboración del proyecto que en breve se presentará. Pero como dice el magistrado Raimundo, creo que pudiéramos analizarlo en el momento oportuno de la sesión, cuando esté a consideración de nosotros el proyecto respectivo. Gracias, presidenta, muy amable. Gracias. Entonces, le pido al secretario, por favor, tome la votación. Autorización, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de analizar todos excepto el JDC 114-2020. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor del proyecto de orden del día. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de todos los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, a excepción de analizar el proyecto del expediente JDC 114-2020, cuya puesta a consideración solo ha sido aprobada por la mayoría de este pleno, con el voto en contra de usted, magistrado. Gracias, secretario. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general de cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que se somete a consideración del pleno de este tribunal, a cargo de la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves JDC 25-2020 y acumulados, promovidos por Susana Alvarado Lozano, presidenta municipal, y otros concejales, todos integrantes del Ayuntamiento de Santa María Teopoxco, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, quienes impugnan de la Comisión Representativa del Pueblo, de la citada comunidad, violencia política en razón de género ejercida en contra de las concejalas, así como violencia política de los concejales al desempeño de su cargo. Respecto al motivo de disenso consistente en la violencia política en razón de género ejercida en contra de las concejalas, en el proyecto se estima declararlo fundado, porque el nombramiento de la comisión representativa mediante asamblea de 23 de septiembre de 2019 no tiene facultades para realizar actos en detrimento del derecho político electoral de ser votadas en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo de las regidoras, puesto que, en el caso, fueron elegidas bajo el método de partidos políticos. Por tanto, si a juicio de las personas que participaron en la asamblea, ellas habían incurrido en conductas que van en contra de lo que refiere la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, se debieron instaurar los mecanismos para la rendición de cuentas, puesto que cualquier actuar en contra de la citada ley se debe ventilar a través de los procedimientos establecidos en la misma.
Además, la violencia política, en cualquiera de sus modalidades, debe ser desvirtuada por las personas a quienes se les imputan tales actos, aportando una justificación objetiva y razonable, que su actuación no obedece a una actitud victimaria, sino que se basa en algún impedimento jurídico o material, pues la declaración de quien aduce ser víctima de violencia debe tener un carácter preponderante. Respecto al motivo de disenso consistente en la violencia política de los concejales al desempeño de su cargo, este se propone calificarlo como fundado, dado que, de las constancias que integran los autos, se advierte que los actores fueron obligados a firmar renuncias a sus cargos, puesto que, como lo afirman, en auto se constata que los integrantes de la comisión representativa han conducido su actuar a través de actos violentos, de ahí que se considere que les asiste la razón a los actores cuando refieren que por temor de sufrir algún daño renunciaron a los cargos que ostentaban. De donde se estima que la solicitud de la renuncia va en contra del espíritu del legislador ordinario, en el sentido de que los cargos de elección popular son obligatorios y que solo se podrá renunciar cuando la causa sea justificada, por lo que el proyecto propone revocar el acta de 27 de diciembre de 2019 y el dictado de medidas de reparación integral a favor de las actoras y de los actores en los juicios acumulados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Voy a permitirme hacer el uso de la voz solo para comentar que estoy a favor del proyecto. Solamente voy a emitir un voto razonado para poder fortalecer algunos puntos y en relación a, pues más que nada, no se hizo un estudio minucioso del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, entonces ahí quisiera hacer pues un poquito más sólido el proyecto en relación a ese punto. La manera en la cual se maneja el marco normativo, también es uno de otro punto que quisiera abordar y entonces por ello voy a emitir un voto razonable. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? Si nadie más desea hacer el uso de la voz, por favor le pido al secretario tome la votación correspondiente. Magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor con un voto razonado. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor del proyecto. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos, con la precisión de que ha sido anunciada la emisión de un voto razonado por usted, magistrada. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 25-2020 y acumulados Santa María Teoposco, se resuelve. Primero, es existente la violencia política en razón de género ejercida en contra de las actoras Susana Alvarado Lozano, Yolanda Merino González y Saturnina Carrera González en su calidad de presidenta municipal, regidoras de equidad y género y obras, respectivamente, del Ayuntamiento de Santa María Teoposco, Oaxaca. Segundo, es existente la violencia política en contra de los actores Leobardo Ortega Martínez, Dionisio Sánchez Cortés y Miguel Ángel Tejada, regidores de Asuntos Indígenas, de Hacienda y de Educación, respectivamente, del Ayuntamiento de Santa María Teoposco, Oaxaca. Tercero, se ordena a los integrantes de la Comisión Representativa del Pueblo de Santa María Teoposco, Oaxaca, y a las autoridades vinculadas para que den cumplimiento con lo ordenado en la presente determinación. Ahora le solicito al secretario general de cuenta, por favor, los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves JDC 95-2020 y JDC 96-2020, interpuestos, el primero de ellos por Vicente Esteban Régules y el segundo por Lucía González Bravo,
quienes promueven por su propio derecho y en su carácter de regidor de asuntos agrarios y regidora de seguridad del municipio de San Lucas Huitlán, Tuxtepec, Oaxaca, en contra de la presidenta municipal de ese municipio por la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votados en la vertiente del ejercicio del cargo para el cual fueron electos, así como por la presunta comisión de violencia política en razón de género en contra del actor. Al respecto, se propone la acumulación de los juicios ciudadanos, dado que existe identidad de la autoridad señalada como responsable, así como de los actos y omisiones atribuidos a la presidenta municipal. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundados los agravios relacionados con la vulneración al derecho político electoral de ser votados en la vertiente del ejercicio del cargo para el cual fueron electos, la y el actor, ya que de auto se acredita la negativa de la presidenta municipal de asignarles un espacio de oficina y de otorgarles recursos materiales para el adecuado ejercicio de su cargo. La omisión de convocarlos a sesiones de cabildo y la negativa de otorgarles copias certificadas de las actas de sesiones de cabildo. Así también, se propone declarar parcialmente fundado el agravio consistente en la omisión de pagarles sus dietas en igualdad económica con los demás regidores del ayuntamiento. Ello, pues si bien la cantidad que perciben quincenalmente como pago de sus dietas es menor a la que perciben los demás regidores de ese ayuntamiento, a la fecha existe imposibilidad para ordenar el pago en igualdad de condiciones respecto del año 2019, ya que en la administración de los recursos públicos rige el principio de anualidad. Por lo tanto, no se pueden cubrir obligaciones que no hayan estado establecidas en el presupuesto de egresos, cuando éste se encuentre concluido. Sin embargo, no acontece lo mismo en cuanto al pago de sus dietas en igualdad económica correspondientes al año en curso. De ahí que, atendiendo a los principios de legalidad, igualdad y proporcionalidad en la remuneración de los servidores públicos establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política Federal, se propone ordenar a la presidenta municipal pague a la y el actor las cantidades faltantes por concepto de pago de sus dietas, desde la primera quincena del mes de enero a la primera quincena del mes de noviembre del año en curso. Por otra parte, se propone declarar inexistente la violencia política por razón de género, en agravio de la ciudadana Lucía González Bravo, regidora de seguridad del municipio de San Lucas Ojitlán. Pues si bien, en el caso el actor hace depender la comisión de violencia política en razón de género de la vulneración a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo para el cual fue electa, por la comisión de diversos actos y omisiones por parte de la autoridad señalada como responsable, lo cierto es que de autos no se acredita, ni siquiera de manera indiciaria, que tales conductas y omisiones se hayan cometido en su perjuicio con el propósito de limitar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo por su condición de mujer y, consecuentemente, no pueden ser considerados como actos de violencia política en razón de género. Pese a no haber quedado acreditada la violencia política de género, se propone ordenar a la autoridad señalada como responsable se abstenga de realizar acciones u omisiones directa o indirectamente que tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño o perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de la actora. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 109-2020, promovido por Santos Claudio López Flores, en su carácter de regidor de desarrollo social del municipio de Santiago Suchilquitongo, en contra del presidente municipal de ese municipio, por la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electo. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar parcialmente fundado el agravio consistente en la omisión de pagarle sus dietas a partir de la reincorporación a sus labores. Ello, pues debe tenerse en cuenta que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que, mediante sentencia de 21 de agosto del año en curso, emitida en el expediente JDC 52-2020, entre otras cosas, se ordenó al presidente municipal que convocara a una sesión de cabildo, a efecto de someter a consideración la solicitud de la licencia del actor. De ahí que, en acatamiento a dicha ejecutoria, en sesión extraordinaria de cabildo celebrada el 9 de septiembre, el regidor de Desarrollo Social pidió la reincorporación a sus labores y que se dejara sin efectos la solicitud de licencia, lo cual fue aprobado por unanimidad. Por tanto, el actor reclama el pago de sus dietas a partir del 9 de septiembre del año en curso, fecha en que se reincorporó a desempeñar el cargo que ostenta en el Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo. No obstante, la autoridad responsable acreditó haber realizado el pago de las dietas del actor, correspondientes a la segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre, al haber remitido los recibos de nómina correspondientes. Por tanto,
se estima procedente ordenar a la autoridad responsable pague al recurrente la parte proporcional a la primera quincena de septiembre y las correspondientes de la segunda quincena de octubre a la segunda quincena de noviembre. Ahora, por lo que hace el agravio consistente en la negativa de asignarle un espacio de oficina y personal para el adecuado desarrollo de las actividades inherentes al ejercicio del cargo que ostenta el actor, se propone declararlo fundado, ya que el presidente municipal fue omiso en remitir las documentales con las cuales acreditara haber proporcionado lo solicitado por el actor, tal como lo refirió al rendir su informe circunstanciado. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave JDC 114-2020, promovido por la y los regidores de Educación, Obras Públicas y Hacienda del Ayuntamiento de Santa María Xadani, en contra de ese órgano colegiado por la omisión del pago de diversas prestaciones correspondientes al año 2019. En su escrito de demanda, la parte actora refiere que, hasta la fecha, el ayuntamiento ha sido omiso en pagarle su aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Por su parte, el ayuntamiento manifestó que, por lo que hace al aguinaldo, el mismo fue cubierto desde diciembre pasado, mientras que las vacaciones y primas reclamadas no estaban contempladas en el presupuesto de egreso respectivo. Por tanto, no se pagaron ni a los actores ni a ningún otro concejal. En el proyecto puesto a su consideración, se propone, en principio, sobreseer el agravio relativo al aguinaldo demandado por el regidor de Hacienda, puesto que dicho motivo de disenso ya fue analizado y juzgado por este tribunal en el diverso juicio ciudadano JDC 54-2020. En cuanto al fondo del asunto, por lo que hace a la y el actor restantes, se plantea declarar parcialmente fundada la omisión del ayuntamiento de pagarle su aguinaldo 2019. Esto es así, puesto que de acuerdo al presupuesto de egresos de este año, el mismo ascendió a la cantidad de 4,626 pesos con 47 centavos, mientras que de acuerdo a los reportes de transferencias electrónicas aportados por la responsable, únicamente se les cubrió 4,000 pesos, es decir, existe una diferencia de 626 pesos con 47 centavos, razón por la cual se proyecta condenar al ayuntamiento al pago del monto restante. Respecto a lo de los agravios relacionados con el pago de vacaciones y prima vacacional, se propone declararlos infundados, toda vez que, de la revisión del presupuesto de egresos en cita, se desprende que no existe partida alguna que contemple dichos conceptos. Por tanto, al no haberse presupuestado, no es procedente su pago. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 61-2020, promovido por Ana Berta Caballero Herrera, quien se ostenta con el carácter de suplente de la regidora de Equidad de Género del Ayuntamiento de Santa Catalina Querí, Oaxaca, en contra del presidente municipal y de la regidora propietaria de Equidad de Género de dicho ayuntamiento, por la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electa, así como por la presunta comisión de violencia política en razón de género en su contra. En principio, debe comentarse que la actora es una mujer soltera, quien se ausentó de su cargo por motivo del nacimiento prematuro de su hijo, y debido a una complicación durante su estado de gravidez, tuvo que hospitalizarse de manera urgente, razón por la cual no le fue posible solicitar al ayuntamiento permiso para ello. A raíz de lo anterior, comenzaron a realizar una serie de actos y omisiones con el fin de obstruirle su cargo para el cual resultó electa, tales como el impedimento para acceder a la oficina del Palacio Municipal, la exigencia para que firme su renuncia y entregue las llaves de su oficina, la omisión del pago de dietas, así como violencia política en su contra por razón de género. También aduce que le levantaron un acta de abandono de labores y que en una sesión de cabildo la destituyeron de su cargo. En ese sentido, en el proyecto de cuenta se sostiene que la actora desempeña su cargo de manera simultánea y coordinada con la regidora propietaria. De ahí que la actora tiene derecho al ejercicio del mismo, así como al resto de derechos inherentes. Ahora bien, respecto de los agravios consistentes en actos y omisiones que le impiden ejercer el cargo, tales como la obstrucción para acceder a la oficina del Palacio Municipal, la exigencia para que firme su renuncia y entregue las llaves de su oficina, así como la omisión de pagarle sus dietas. Una vez analizados el caudal probatorio que obran en autos y ante la omisión de las responsables de rendir sus informes circunstanciados, a consideración de la ponencia, dichos agravios deben declararse fundados y ordenar a las responsables desplieguen las acciones contundentes y necesarias para que garanticen al actor el pleno acceso a su oficina que ocupa en el Palacio Municipal. De igual modo, se debe dejar sin efectos cualquier acuerdo de cabildo mediante el cual se le haya destituido de su cargo como suplente a la Regiduría de Equidad de Género y vincular a dichas autoridades responsables
se abstengan a exigir a la actora firmar renuncia alguna a su cargo, así como exigirle la entrega de sus llaves con motivo de los hechos aquí denunciados. También se propone ordenar al presidente municipal pague a la actora las dietas adeudadas, para que de esa forma esté en posibilidades de ejercer el cargo para el cual fue electa. Por otra parte, se considera que en el presente asunto sí se acredita la violencia política en razón de género denunciada por la actora, ya que, tal y como se argumenta en el proyecto, se satisfacen los 5 elementos contemplados en el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual, si bien es únicamente un instrumento orientador en la materia, contiene las directrices para poder identificar los casos en los que se acredite la comisión de ese tipo de violencia. Y en el caso, los actos generadores de la misma se basan en elementos de género, es decir, se dirigen a una mujer por el simple hecho de ser mujer, tienen un impacto diferenciado en las mujeres y afectan desproporcionadamente a las mujeres. Lo anterior es así, ya que el actor adujo la afectación a sus derechos políticos electorales en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, derivado de las conductas que atribuyó a las autoridades señaladas como responsables, esencialmente con relación a su condición de mujer, referente a su estado de gravidez y del nacimiento prematuro de su hijo. Respecto de lo cual, reprocha que después de haberse ausentado por el nacimiento de su hijo, las aludidas autoridades le han impedido que continúe ejerciendo el cargo para el cual resultó electa, pues le han restringido el acceso a las oficinas del Palacio Municipal, han dejado de pagarle sus dietas, le han exigido que firme su renuncia y que entregue las llaves de su oficina, lo que desde luego deja de atender las condiciones de desventaja que históricamente han sufrido las mujeres para acceder a desempeñar funciones públicas, así como el impacto negativo que la referida falta de atención genera en las mujeres que aspiran a incorporarse o participar en los asuntos públicos del país, acentuando la desigualdad entre hombres y mujeres. Situación que también afectó de manera desproporcionada, puesto que vulneró no solo su derecho de ejercicio del cargo, sino que se afectaron sus derechos humanos y los de su hijo. Pues aun cuando la actora no pudo solicitar permiso para ausentarse debido a una complicación en su embarazo y al nacimiento prematuro de su bebé, ello no debe ser motivo de discriminación, ni mucho menos para restringirle la reincorporación a su cargo. De ahí que, al considerarse fundado el agravio consistente en la violencia política en contra de la actora por razón de género, por parte de las autoridades señaladas como responsables, se propone dictar las medidas idóneas para garantizar la reparación integral del daño en favor de la actora, tales como la emisión de medidas de no repetición, de satisfacción, de rehabilitación y de indemnización, mismas que se detallan en los efectos del proyecto de cuenta. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor de levantar la mano. Si me permite, voy a hacer el uso de la voz y me voy a referir a dos proyectos. En primer momento, al JDC 114-2020. Aquí voy a anunciar un voto razonado y un voto en contra respecto a la calificación del el planteamiento de dietas 2019 formulado por Soriel Jiménez Santiago. En relación al voto razonado, voy a comentar algunos puntos, los cuales voy a ampliar en ese voto razonado. Primeramente, existe un análisis incorrecto al momento de analizar las causales de sobreseimiento, puesto que previamente a su estudio se analizan los requisitos de procedencia. Es decir, primero se dice que el medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia y posteriormente se analizan las causales de sobreseimiento. Entonces, esto es totalmente incorrecto. Esta circunstancia, por sí sola, implica una carencia de metodología procesal y de lógica jurídica, pues es de explorado derecho que las causales de sobreseimiento, al ser de interés público, implican un estudio preferente en la parte considerativa de toda resolución. Entonces, es importante hacerlo notar y precisamente por ello voy a emitir este voto razonado. Y también precisamente por calificar parcialmente fundado el agravio en atención a lo siguiente. Se afirma erróneamente que el 22 de diciembre pasado la responsable le depositó a Soriel Jiménez Santiago la cantidad de 4,000 pesos por concepto de aguinaldo, por lo cual se llega a la conclusión incorrecta, consistente en que si el presupuesto de egresos 2020 contempla por concepto de aguinaldo la cantidad de 4,000
626 pesos con 47 centavos. Para cada uno de los regidores se propone únicamente ordenar el pago de la diferencia, es decir, la cantidad de 626.47. Sostengo que el proyecto se construye a partir de una premisa inexacta en razón de lo siguiente. El 12 de octubre pasado, mediante acuerdo plenario, dictado en el expediente JDC 124-2019, se tuvo a Soriel Jiménez Santiago manifestando que la sentencia tinente no se había cumplido en razón de que el presidente municipal había invertido los apellidos en la cuenta bancaria que se ha mencionado. Eso y por otras consideraciones más voy a emitir mi voto razonado. Y el voto en contra es en relación a lo que ya había comentado anteriormente, que no coincido con que se tomen documentales de otro expediente. Yo como magistrada, lo digo a título personal, como magistrada instructora, pues no puede adivinar otro magistrado instructor qué trato le voy a dar a ciertas documentales. No me gustaría, antes de hacer una revisión minuciosa de las documentales que llegaran a mi expediente y poder pronunciarme, no ser dar vista a las partes, emitir mi acuerdo, que mis documentales sean tomadas en cuenta como válidas en otra ponencia antes de que yo emita un acuerdo. Entonces lo digo con todo respeto y por lo que toca a mi ponencia, porque a mí sí me generaría un problema de respeto y que yo sí me merecería. Entonces, por eso voy a votar en contra en esa parte. Ahora me voy a referir al expediente JDC 95-2020 y su acumulado. Ahí anuncio que voy a votar a favor en los primeros 4 agravios y voy a votar en contra sobre el tema de que no se acredita la violencia política en razón de género. Emitiré este voto particular, ya que no comparto el proyecto que se expone a consideración respecto a que se declara inexistente la violencia política en razón de género. Sin embargo, la actora aduce vulneración al ejercicio del cargo, consistente en la omisión de convocar las sesiones de cabildo, omisión de la responsable, asignarle un espacio, así como brindarle copias certificadas de las actas de sesión de cabildo, y el pago inequitativo de dietas, los cuales, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de violencia política en razón de género, es incuestionable que sí se actualiza la referida violencia. Por ello, disiento de esta parte del proyecto. Y por lo que toca a los demás asuntos, votaré a favor. No sé si alguien desea hacer el uso de la voz. Si ya no hay nadie que desee hacer el uso de la voz, le pido al secretario, por favor, tome las votaciones correspondientes. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor con las precisiones que hice de los expedientes. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. Con los proyectos, a favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, siendo que en el caso del proyecto expediente JDC 95-2020 y su acumulado, ha sido anunciada la emisión de un voto razonado por usted, magistrada presidenta, así también un voto particular únicamente respecto al planteamiento del pago de dietas del actor Soriel Jiménez Santiago. Perdón, en el JDC 95-2020 ha sido anunciado la emisión de voto particular por usted únicamente respecto a no tener por acreditada la violencia política por razón de género. Es correcto. El proyecto del expediente JDC 114-2020 ha sido anunciado la emisión de un voto razonado y un voto particular respecto del planteamiento del pago de dietas del actor Soriel Jiménez Santiago. Ambos votos anunciados por usted, magistrado. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos identificados con las claves JDC 95-2020 y JDC 96-2020, San Lucas Ojitlán, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es competente para resolver el presente juicio ciudadano en términos del punto 2 de la presente sentencia. Segundo, se declara la acumulación del juicio ciudadano identificado con el número de expediente JDC 96-2020
al diverso JDC 95-2020 por haber sido este último el primero en recibirse e integrarse en este tribunal. Por tanto, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado para los efectos correspondientes. Tercero, se declara inexistente la violencia política en razón de género denunciada por la actora Lucía González Bravo en términos de la presente sentencia. Cuarto, se ordena a la presidenta municipal de San Lucas, Ojitlán, Oaxaca, de cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 109-2020, Santiago Suchilquitongo, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es competente para resolver el presente juicio ciudadano en términos del punto 2 de la presente sentencia. Segundo, se ordena al presidente municipal de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, de cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. Tercero, se exhorta al actor para que cumpla con sus obligaciones como regidor de desarrollo social del municipio de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 114-2020, Santa María Shadani, se resuelve. Primero, se sobresee el agravio esgrimido por el actor Carlos López Vicente, atinente a la omisión del ayuntamiento de pagarle su aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal inmediato que antecede. Segundo, se declara parcialmente fundado el agravio planteado por la actora Paula Vázquez Vázquez y el actor Soriel Jiménez Santiago, relativo a la omisión del ayuntamiento de pagarle su aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Tercero, se declaran infundados los agravios de la parte actora respecto del pago de vacaciones y prima vacacional reclamadas. Cuarto, se ordena al presidente municipal de Santa María Shadani, Oaxaca, cumpla con lo dispuesto en el apartado de efectos de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 61-2020, Santa Catalina Quieri, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es competente para resolver el presente juicio. Segundo, se ordena al presidente municipal y a la regidora de Equidad de Género del ayuntamiento en cita desplieguen las acciones contundentes y necesarias para que garanticen a la actora el pleno acceso a las oficinas que ocupa el Palacio Municipal, a efecto de que la actora pueda ejercer el cargo para el cual fue electa libre de todo obstáculo. Tercero, se deja sin efecto cualquier acuerdo de cabildo mediante el cual se haya destituido a la promovente de su cargo como suplente de la Regiduría de Equidad de Género de Santa Catalina Quieri, Oaxaca. Cuarto, se vincula a las autoridades responsables se abstengan a exigir a la actora firmar renuncia alguna a su cargo, así como de exigirle la entrega de sus llaves con motivo de los hechos aquí denunciados. Quinto, se ordena al presidente municipal pague las dietas a favor de la actora en términos de los efectos asentados en esta ejecutoria. Sexto, se declara fundado el agravio relativo a la violencia política en razón de género ejercida en contra de la actora. Séptimo, se ordena a la Secretaría General de este tribunal que, una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sin que las partes hayan interpuesto medio de impugnación alguno en contra de la presente sentencia, o en su caso de haberse presentado inmediatamente después de agotada la cadena impugnativa, remita copia certificada de la misma al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales correspondientes. Octavo, se ordena la continuidad de las medidas de protección decretadas a favor de la actora mediante acuerdo de fecha 15 de octubre de 2020, por lo cual se ordena notificar la presente sentencia a las autoridades vinculadas. Noveno,
se vincula a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a implementar un taller o curso integral de capacitación y sensibilización en temas de violencia política en razón de género y sobre derechos de la mujer a los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Santa Catalina, Querí, Oaxaca. 10. Se ordena al actuario adscrito a este tribunal fije el resumen de la sentencia en el lugar destinado para los estrados del Ayuntamiento de Santa Catalina, Querí, Oaxaca. 11. Se ordena a la Secretaría General de este tribunal de amplia difusión a la presente sentencia, para la cual deberá girar oficio tanto a la Secretaría de la Mujer oaxaqueña como al titular de la unidad informática de este propio tribunal, a efecto de que, de manera inmediata, la misma sea publicada en la página electrónica oficial del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. 12. Se ordena a las autoridades responsables ofrezcan a la ciudadana Ana Berta Caballero Herrera una disculpa pública en sesión del Cabildo en términos de lo dispuesto en la presente sentencia. 13. Se vincula a la Secretaría de la Mujer oaxaqueña para que, en términos de sus atribuciones, otorgue a la actora la ayuda psicológica para los efectos establecidos en esta ejecutoria. 14. Se ordena a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca ingrese a la actora en el registro estatal de víctimas del Estado de Oaxaca. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, y siendo las 12:52, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.